Vamos a empezar este servicio. Vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestras herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, dándole gracias a nuestro Dios por habernos permitido en esta noche estar nuevamente en este lugar. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, Señor, de cada hermana en esta noche, Padre, la cual nos hemos dado cita, Señor, contigo en este lugar, Padre. Gracias, gracias por este día, Señor, que pasó, Señor. Gracias, este día en bendición. Gracias por esta noche que comienza, Señor, que desde ya la colocamos en las manos tuyas, oh Dios. Gracias por el aire, gracias por la lluvia, gracias por todas las cosas, Señor, que pasan en nuestras vidas, amado Rey. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Nuevas fueron tus misericordias en este día, Señor, para los que hemos creído en ellas, Señor. Hoy nos gozamos y nos alegramos, oh Dios, en tus misericordias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor. Perdón, oh Dios, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que te fallamos, Señor, que te fallamos de una o de otra manera, oh Dios, pero queremos serte fiel a ti, Señor. Queremos ser fiel todos los días de nuestras vidas, oh Dios. Queremos presentarnos siempre, Señor, como dice tu palabra, como obreros aprobados, oh Dios, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor. Queremos levantar nuestras manos a ti, manos santas, Señor. Oh Dios de los cielos, perdónanos, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros, oh Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar cada día, Señor, siéndote fiel en todo momento, Padre, viviendo tu palabra, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, viviendo tu palabra como tú mandas, Señor, como tú deseas que vivamos, Señor. Gracias, amado Rey. En esta noche también bendecimos, Señor, las personas, Señor, que hoy no están en este lugar, Señor, solo tú lo sabes, amado Rey. Te pedimos, oh Dios, que donde estén, Señor, tú les guardes, Señor, tu presencia les llene, Señor, en esta noche, Señor, aquellos que se van a conectar a través de la plataforma, Señor, tu Santo Espíritu sea ministrándolos, Señor, así como también en esta noche va a ministrar nuestras vidas, Señor, en este lugar. Oh Dios, toma el control de todo lo que vamos a hacer en esta noche, Señor, porque lo hacemos, oh Dios, solo para el que vive y reina por los siglos de los siglos, amado Rey. Grande es Jehová, dice tu palabra, y digno de ser alabado, Señor. Por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos, por eso hoy te exaltamos, por eso hoy te decimos Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Cristo precioso, y te damos gracias. Amén. Sí. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón
la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Gracias, Dios. No nos queremos alejar nunca de tu presencia, Dios. Permítenos cada día estar allí, Señor, anhelando tu presencia en nuestras vidas, oh Dios. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Te honramos y te glorificamos, Dios. Cada día queremos buscarte. Cada día queremos conocerte más y más, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas ese deseo cada día en nuestros corazones y en nuestras vidas, de poder anhelar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que cada día sea ese deseo y ese anhelo en nuestros corazones de poder estar delante de tu trono, Dios. De poder estar ante tu presencia cada día que se glorifica en nuestras vidas, Señor. Por eso te agradecemos y te honramos en esta noche, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Seguimos alabando y seguimos glorificando el nombre del Señor. Vamos a orar por las peticiones, pero también dándole gracias a Dios, porque sabemos que Él ya también ha respondido muchas de las peticiones que nosotros le hemos pedido.
Amén. Entonces vamos a orar en esta noche por las peticiones que traemos en esta noche. Amén. Vamos a orar por la hermana Eva. Nuestra hermana Eva pide por la familia de ella, por la salvación. Esa es la tarea de nuestra hermana Eva y de nosotros, orar por la salvación de nuestra familia. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, Señor, porque sé que estás aquí, mi Rey, porque vive con nosotros, entre nosotros, amado Rey. Gracias, gracias, Señor. En esta noche colocamos, Señor, nuevamente las peticiones que hay en nuestro corazón, Señor, las peticiones de mis hermanos en esta noche, los que también nos están viendo, Señor. Cada petición, Señor, la colocamos delante de tu presencia, amado Rey, sabiendo, Señor, que tú nos oyes, Señor, y que al tiempo tuyo, Señor, traerá respuestas, amado Rey, a cada petición, Señor. En esta noche oramos por la familia de nuestra hermana Eva, Señor. Clamamos a ti, Señor, por la familia de ella, Señor, para que ellos también te conozcan, Señor. Toca el corazón, Señor, de la familia de nuestra hermana Eva, de sus hermanos, Señor, por favor, amado Rey. Queremos también que ellos te conozcan a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador en la vida de ellos, amado Rey. Te damos gracias, Señor. También oramos por la petición, Señor, de nuestra hermana Gladys, Señor, por la cirugía del señor Emilio, de Sara y de Evely, Señor. Señor Jesús, toma el control, Dios de los cielos, de todo lo que le van a hacer al señor Emilio, de esta cirugía, Señor, de este cáncer que le está padeciendo, Dios. Lo colocamos en las manos tuyas, Señor, para que seas tú con tu mano sanadora, Señor, sanándolo, Señor, si es la voluntad tuya, Señor, sanando primeramente el corazón de él, Padre precioso, igual el corazón de Evely, Señor, y igual el corazón de Sara, Señor. Primeramente el corazón de ellos, Señor. Clamamos a ti por la salvación de ellos, Señor. Y también clamamos a ti por la salud de ellos, Padre. Que si ellos van, Señor, a esa cirugía, Señor, tu Santo Espíritu estará allí, Señor, acompañando, Señor, en esa cirugía, guiando, Señor, y dándole la sabiduría a aquellos médicos que van a hacer esa cirugía, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos también por la petición de nuestra hermana Jenny, Señor. Ella pide oración por el papá, dándole gracias porque hoy, Señor, tú le regalas un año más de vida, Señor, a él, Padre precioso, que seas bendiciéndolo, Señor, donde él está grandemente, oh Dios. Pero, Señor, ante todo, que él te conozca a ti, Señor. Clamamos por la salvación de él, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos a ti, Señor, para que él se convierta, Señor, a ti, Señor, que se aparte de todo pecado, Señor, y pueda conocerte a ti, Señor, así como un buen día nosotros te conocimos a ti. Nosotros también andábamos en oscuridad, Señor, pero tu misericordia nos alcanzó y nos sacaste de esas tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y nuestra esperanza es que nuestra familia también te conozca a ti, Señor. Nuestra esperanza, Señor, están puestas en ti. Creemos en esa promesa, Señor, que está en tu palabra, Señor, y que esa promesa se cumplirá, Señor, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse, dice tu palabra. Y tu palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. No sabemos en cuánto tiempo, Señor, pero estamos seguros, Señor, que esa promesa se cumplirá, Señor, en la vida de nuestras familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Dios, tú eres bueno, Señor. Que aunque nosotros te somos infieles, Señor, cada día tu fidelidad está en nuestras vidas. Y en esta noche, cuando llega a mi mente, Señor, la familia Llovera Alejo, que han perdido un ser querido, Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú quien le des fortaleza, que le des ánimo, que ellos no puedan ver solamente las adversidades, sino que puedan verte a ti, oh Dios. Que aunque cualquier ser humano no puede reparar la vida de otro, Señor, pero tú eres el Dios que puedes dar consuelo en medio de las tribulaciones y en medio de las dificultades, Señor. Tú sabes, Señor, que en el momento que me enteré de esa noticia,
Me pegó mucho, Dios, porque era cercano a mí. Pero solamente te pido misericordia para su familia, Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que cada día ellos puedan verte en medio de la tormenta, Dios. Cuando un miembro de esa familia camina contigo, Dios, que esa persona pueda ser luz en medio de las tinieblas y que cada día tu luz pueda darse a conocer en su familia, Señor. En este momento, cuando él murió en otro país, Señor, murió en Brasil en un accidente, tú conoces, Señor, el tiempo que él tuvo de poderse haber acercado a tu presencia, Dios. Pero cada día descansamos en tu presencia y en tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Recordemos que somos como la flor del campo, que hoy estamos y mañana no sabemos. Pero tú eres el Dios que guarda nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido consuelo para su familia, Señor. Y que a pesar de todas las adversidades, tú te puedas glorificar en esa familia y que esa familia te pueda conocer, Señor. Que esa familia en este momento de dolor y de tristeza pueda buscarte a ti, Señor. El único y verdadero Dios que da refrigerio a nuestras almas. Y que todo dolor, Cristo es suficiente para satisfacer todo dolor, Señor. Que ellos puedan conocerte a ti cada día en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oramos también por la petición de nuestro hermano Sadrach, por las actividades de este lugar, por cada actividad, por cada familia de este lugar. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Colocamos, Señor, esta petición, Señor, en las manos tuyas, precioso Rey. Señor, cada actividad que se hace en este lugar, Señor, la colocamos en las manos tuyas, precioso Rey. Cada familia representada, Señor, en este lugar, oh Dios. Te pedimos que les guarde, que les cuide, Señor, por cada hogar, Señor. Por cada hogar que esté pasando, Señor, por diferente dificultad, Señor, por diferente necesidad, Padre, la colocamos delante de ti, oh Dios, sabiendo que solamente en ti hay respuesta, Señor, sabiendo que solamente en ti hay solución, Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, rogamos a ti, Señor Jesús, tú que intercedes ante el Padre por nosotros, e intercediendo por nuestros hogares, Señor. Sabemos que el enemigo muchas veces se levanta, Señor, pero también sabemos que Jehová, Dios de los ejércitos, va cual poderoso gigante, dice tu palabra, delante de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos nuestros hogares y cada actividad que se haga, Señor, en este lugar, Señor, para que seas tú dirigiendo cada actividad, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría, Señor, el entendimiento, Señor, la capacidad, Padre, para trabajar en unión, Señor, en comunidad, Señor, en hermandad, como tú mandas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Oramos también por María, Señor, por la salud de María, por la cirugía que tuvo, Señor, y que está en recuperación, Padre, para que sea restaurándole en el nombre de Cristo Jesús la salud de María, Señor. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, Padre. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, como dice tu palabra, Señor. Colocamos la vida de María, Señor, en las manos tuyas. Restaura, Señor, la salud de María, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por la petición de nuestro hermano Marcos, por el evangelismo del domingo, Señor. Señor, colocamos desde ya, Señor, colocamos este evangelismo desde ya, Padre, en las manos tuyas, para que sea, Señor, preparando, Señor, los corazones, Señor, de aquellas personas, Señor, que van a estar, Señor, en aquel lugar, sedientas de ti, Señor.
Prepara esos corazones, Señor, y prepáranos a los que vamos a ir, Señor, a los que puedan ir, Señor, o podamos ir a aquel lugar, Señor. Llénanos cada día de sabiduría, Señor, que seamos prudentes al hablar, Señor, que hablemos con toda la sabiduría de lo alto, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, dándote gracias. Oramos también por la Dios de los cielos, por la petición de nuestro hermano Carlos, Señor, por los niños y los adultos, Padre de Colorado, Señor. Colocamos, Señor, los niños, Señor, que están sirviéndote a ti en Colorado y aquellas personas adultas, Padre, para que seas tú llenándolos cada día, Señor, llenándolos cada día más y más de tu conocimiento, Señor, para que ellos les sean fieles a ti, Señor, en todo momento, Dios. Que cada actividad que se haga en ese lugar, Señor, oh Dios de los cielos, sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control, Señor, de todo lo que se haga, y sea tu Santo Espíritu llenando esos corazones, Señor, sedientos de ti, amado Rey. Colocamos la actividad del viernes, Señor, que van a hacer en Colorado, Señor. Sabemos, oh Espíritu Santo, que tú vas a colocar, Señor, ese lugar, Señor, Dios de los cielos, y tu presencia va a estar allí, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque anhelamos, Señor, cada día conocerte más y más, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por cada petición, Señor, que ya hemos tenido respuestas. Gracias, mi Rey. Gracias, soberano Rey. Gracias, gracias. Coloco, Señor, la vida de mamá, Señor, nuevamente en las manos tuyas, oh Señor. Padre precioso, tú eres, Señor, el dueño de nuestras vidas, amado Rey. Quita toda tristeza, Señor, que hay en ella. Señor, Dios de los cielos, tráele paz, Señor, al corazón de mi madre, Señor. Que podamos entender, Señor, que la voluntad tuya es la perfecta y la agradable, Señor, para nosotros, oh Dios. Que nada pasa porque sí, Señor, que todo está bajo control, Señor. Tu palabra dice que ni aún una hoja de un árbol se mueve, Señor, si no es tu voluntad, Señor. Por eso colocamos, Señor, la vida de mamá, Señor, en esta noche, en las manos tuyas, la vida de Darío, Señor. Señor, gracias, gracias por lo que estamos pasando, Señor, porque a través de todas estas cosas, Señor, aprendemos cada día más a confiar, Señor, en la roca de nuestra salvación, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que tienes todo bajo control. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Oramos también por las personas que están enfermas, Señor, de los hermanos de este lugar, Señor, y no solamente los hermanos de este lugar, cada persona que se encuentra, Señor, en los hospitales, en las clínicas, aún en los hogares, Señor, para que esté extendiendo tu mano poderosa, Señor, tocando los corazones de aquellas personas que están hospitalizadas, de aquellas personas que no te conocen a ti, Señor, y aquellas personas que ya te conocen, Señor, seas dándoles, Señor, las fuerzas, Señor. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos, Señor, las vidas de estas personas en las manos tuyas, precioso Rey, dándote gracias, oh Cristo precioso. Amén. Oramos por el predicador de esta noche, por el hermano Marcos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Marcos. Gracias, Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Marcos, gracias por el ministerio de él, oh Dios. Gracias porque tú, Señor, le has dado sabiduría, le has dado entendimiento, Dios de los cielos. Le bendecimos, Señor, con toda bendición de lo alto. Bendecimos su familia, bendecimos, Señor, su entrada y su salida, Señor, desde ahora y para siempre, Padre. Que esta palabra, Señor, que trae, Señor, que ya tu Santo Espíritu le ha regalado, Señor, sea revelada, Señor, en esta noche, Padre, para cada uno de nosotros, oh Dios, y estaremos atentos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente estará atenta, Señor, para escuchar ese mensaje, Señor, que viene de parte tuya, Señor. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga.
Le doy gracias a Dios por estar en este lugar, por la oportunidad que me da también de traer el mensaje de su palabra. Para ello le voy a pedir que se ubiquen en Gálatas capítulo 3. Y voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas palabras del apóstol Pablo son un tanto particular, porque el apóstol Pablo hace una serie de preguntas y no es igual como en otras oportunidades que el apóstol trae, respuestas más que preguntas. En cambio aquí no dio ninguna respuesta, sino hizo varias preguntas precisas a los Gálatas. Y nosotros entendemos que el Evangelio, por supuesto, es poder de Dios para salvación, que Jesucristo fue manifestado, ¿verdad?, en carne, fue crucificado, pero también fue resucitado al tercer día y estuvo con los discípulos o con los apóstoles un tiempo específico, se manifestó en estas regiones, específicamente estuvo con los apóstoles, pero ellos dieron testimonio de esto. Y el apóstol Pablo no fue la excepción. El mismo Señor Jesucristo fue quien lo preparó, quien le dio este evangelio, que es el mismo que nosotros conocemos, que es el evangelio de la salvación. Pues resulta que las iglesias en Galacia, no es que hay una iglesia que se llamaba Gálatas específicamente, sino las iglesias en Galacia estaban sufriendo una crisis bien profunda en cuanto al evangelio. Y no porque el evangelio estaba siendo, mal entendido, mal interpretado, sino que realmente ellos estaban siendo fascinados. Y el título de esta enseñanza es Fascinados por el error. Y nosotros vemos aquí en este primer versículo 5 palabras que llaman bastante la atención en cuanto a lo que Pablo está hablando con ellos. Y la primera palabra, ¿cuál es? Oh Gálatas insensatos. Sabemos que Galacia es la región, no es lo que nos llama la atención o lo que él les llama la atención, sino no a quién, sino por qué le llama la atención. Y le dice insensatos. Y la palabra insensatos en griego, en términos generales, es oaia, significa literalmente sin entendimiento, pero específicamente aquí en este versículo 1 de Gálatas 3, la palabra es aoetos, más o menos así, ¿no? Recuerde que no sé griego, solamente lo leo en español. Pero aquí significa no entender, no sabios, necios, carente de sentido. Y es una indigna carencia de entendimiento. Hay una cosa que debemos resaltar acá, que
está hablando no de falta de conocimiento, sino de falta de entendimiento. Parecieran casi las mismas palabras, pero hay una diferencia. ¿Por qué? Porque las iglesias en Galacia no era que no tenían el conocimiento del Evangelio, sino que realmente no habían entendido cuál era el Evangelio, cómo se presentó el Evangelio y cómo el mismo Pablo les predicó este Evangelio y a Jesucristo, hablando del plan de salvación y hablando de cómo realmente era que podían ser salvos, y no era otra manera sino por gracia. ¿Sí? Entonces está esa pequeña diferencia, aunque parecen las mismas palabras, o está esa gran diferencia, mejor dicho. En Reina Valera lo dice, la palabra lo dice es insensatos, pero en la versión internacional, la nueva versión internacional, o la misma versión del 2015, dice Gálatas torpes. Ya no le llama insensatos, pero sabemos que lo que quiere enseñarle realmente es esto. Hay otra versión que le dice, oh Gálatas, qué tontos son. Pero hay una versión que se llama Nueva Biblia Vida, que es más fuerte, y esa versión le dice, oh Gálatas, qué estúpidos son. Es fuerte lo que les dice, pero realmente se estaban dejando engañar, Y cuando la palabra le dice aquí insensatos, está hablando de ese sentido de no sabios, de necios y de una indigna carencia de entendimiento. Entonces, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que ellos tenían el Evangelio tal y como era, pero estaban siendo insensatos. La segunda palabra que nos dice aquí en Gálatas 3:1 dice, ¿quién os fascinó? Esta palabra hace mención como a quién los cautivó. O también otra versión dice, ¿quién los embrujó? O sea, no está hablando de una brujería literal, ¿no? Sino más bien de seducción. ¿Quién los sedujo? ¿Y quién los sedujo? Realmente fueron falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, vemos que por esa seducción o por ese no lo quiero llamar embrujamiento, porque la gente entonces va a creer que está hablando de brujería, que fueron donde un brujo, le echaron brujería a la iglesia y cayeron en eso. No, aquí hace mención específicamente a falsos maestros que los cautivaron a ellos, ellos se dejaron engañar, ¿verdad? Por ese evangelio, entre comillas, no es que haya un segundo evangelio, sino que distorsionaron realmente lo que era el evangelio. ¿Y quién los engañó para qué? Dice, para no obedecer la verdad. Y nosotros entendemos que la verdad a la que se refiere el apóstol Pablo está hablando del verdadero evangelio. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo trata con tanta fuerza y tan rudo a la iglesia o a las iglesias en Galacia? ¿Por qué? ¿Quién cree ustedes que fundó estas iglesias en Galacia? El mismo apóstol Pablo, predicando con Bernabé, se dirigió por estas regiones de Galacia y él lo hablaba con tanto fundamento porque él mismo le había presentado ese verdadero evangelio, al punto de que lo que hace es asombrarse, y cuando los está tratando de esta manera, pues los está confrontando porque él realmente los conocía. Nosotros vemos en Hechos 14
en el versículo 6 y 7, ahí hace mención específicamente a 3 lugares donde él estuvo en esta región de Galacia, fundando iglesias, predicando el evangelio. Entonces, imagínese usted que vaya a un sitio y pase un tiempo predicando el evangelio, levante una iglesia y cuando usted se da la espalda, al poco tiempo le llegan noticias de la iglesia que ahora la iglesia está judaizando. Y usted, con esa autoridad que el Señor le ha dado, con esa gracia que ha puesto en usted de levantar esa iglesia, usted llega allá y por supuesto va a llegar dolido, pero al mismo tiempo va a llegar como el apóstol Pablo, dándole duro a través de la palabra. Quizás usted no venga y le diga, oh, como dijo Pablo, oh mis queridos estúpidos, ¿verdad? Es fuerte lo que dice ahí, oh, qué tontos fueron, pero sí va a llegar a confrontar la iglesia con la palabra de Dios realmente. Bueno, esta es la palabra de Dios. Si usted lo dice con bases bíblicas. Pero nosotros entendemos por la misma palabra que esa autoridad que Dios le dio al apóstol Pablo, primero se la dio como apóstol, ¿verdad? Segundo, se la dio directamente en esa iglesia porque él fue uno de los fundadores de esa iglesia. Imagínese entonces esa escena, que se hace un trabajo y de repente quedaría alguien encargado y ese alguien encargado se dejó fascinar, se dejó cautivar, se dejó seducir por un falso evangelio. Y nosotros vemos por eso lo fuerte del apóstol Pablo. Aquí sigue diciendo, a vosotros ante cuyos ojos, y la palabra ojos es oftamos, como oftalmología, hablando directamente del ojo, pero oftamos, y aquí habla de vista, pero metafóricamente está hablando de una visión mental. Y le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, antes cuyos ojos. Y esta palabra se utilizaba, o la presentación de este ojo, como lo dice el apóstol Pablo, ante cuyos ojos, refería más o menos algo así como a una placa, como la que está acá, de la iglesia cuando se fundó, ¿verdad? Una tablilla, por decir un pendón de esos, donde se publicaba algo. Y el apóstol Pablo se lo estaba diciendo claramente, bueno, ya vamos a ver qué es claramente, pero se lo estaba diciendo, ante sus ojos Jesucristo fue presentado como una placa o como una tablilla. Y esto también las personas lo usaban como un amuleto para afrontar males. Dentro de sus casas ellos tenían una especie de amuletos que eran como unas tablillas y ellos lo tenían de esa manera. Eso no hace mención directamente la palabra de Dios, sino estoy hablando en el contexto de la cultura de ellos. ¿Sí? Esto lo mencionan algunos comentaristas, pero en el caso de Cristo, ellos habían presentado ante los ojos de ellos mediante la predicación del evangelio. Cristo, por así decirlo, había sido expuesto ante los ojos de ellos. Cristo había sido presentado ante sus ojos por el mismo apóstol Pablo, como sobre una placa, a lo que hace mención la cultura, o sobre una tablilla. Y hay algo que me llamó la atención, y es que la pregunta podría parafrasearse más o menos así: ¿qué falsos maestros os han estado fascinando malignamente? Porque lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia no era cualquier cosa, era una maldad literalmente para destruir la iglesia. ¿Y sabes qué? Esto me llama bastante la atención porque hoy en día hay grupos judaizantes y usted no los ve por ahí en la calle predicándole a la gente. Mira, ve, nosotros somos judíos, entre comillas, se llamarán, no sé cómo,
estamos presentando no sé qué evangelio, sino que directamente ellos tratan de buscar las conexiones es dentro de las iglesias. Se meten en las redes sociales es a los grupos de cristianos evangélicos y ahí es donde comienzan ellos a trabajar. Si realmente fuesen una doctrina sana, una doctrina verdadera, ellos supieran que no tienen que andar de iglesia en iglesia buscando gente para sacar a su iglesia. Nosotros lo entendemos y eso lo vemos a través de la palabra, que eso hay que respetarse realmente. ¿Dónde nosotros conseguimos a los inconversos? Fuera de la iglesia. ¿Dónde nosotros debemos ir a presentarle a Cristo? Fuera de la iglesia, aunque aquí dentro de la iglesia le predicamos y ellos vienen, pero no los estamos sacando de las iglesias. Ni siquiera nos metemos a las iglesias que son falsas doctrinas para ir a sacarlos de allá. O sea, realmente eso es una de las características de las iglesias judaizantes y de los falsos hoy en día que quieren andar es de iglesia en iglesia buscando para engañar realmente. Y eso no es nuevo, eso lo encontramos en la iglesia primitiva, en las iglesias en Galacia. Entonces dice el versículo, Jesucristo fue ya presentado, ¿verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado. La palabra claramente, fue presentado claramente, la palabra claramente es delos, que propiamente significa visibles, claro a la mente y evidente. O sea, no había algo oscuro ahí en la presentación de Jesucristo, sino fue bien visible. Y no solamente a ellos, sino a muchos. En ese momento recordemos que el Señor Jesús había sido crucificado y fue presentado ante todos. Eso fue un acto público. Eso no fue a escondidas que lo hicieron. Eso fue público y nosotros vemos que realmente se hizo notar por el mismo Señor esa crucifixión. Entonces la palabra prógrafo es un verbo que se traduce en Gálatas 3:1, fue ya presentado claramente, literalmente escrito antes. Y nosotros vemos en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, estaba haciendo mención al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. La presentación de Jesús no fue momentánea. La presentación de Jesús no fue cuando Él vino, a la gente le gustó el líder y comenzó a hablar de Él. No, eso venía desde muchos años atrás anunciándose y que había ya quedado escrito que iba a venir ese Salvador. En Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Para qué? Dice al final del versículo, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Yo no les recomiendo que busquen esos grupos judaizantes, yo ya los he escuchado, pero realmente ese es el propósito. Terminan negando al soberano Dios y al mismo Señor Jesucristo, al punto de que dicen, sí, Jesucristo tuvo un papel importante. Imagínense esa expresión, cuando nosotros sabemos que si no es por Jesucristo, no estuviésemos hoy aquí, en este lugar. Por supuesto, hablando en términos generales de la salvación de nuestras almas. En Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado, el apóstol Pablo, el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, no era cualquier cosa lo que el apóstol Pablo les había presentado, sino era el mismo mensaje del Evangelio que ya los apóstoles conocían por el mismo Señor Jesucristo, y él ya había dado testimonio, él ya había escrito brevemente su conversión, lo que era el Evangelio
y lo que el Señor Jesús había hecho por él. Como le dije, en el lenguaje de la época era común lo que era proclamar. Quizás hoy nosotros esa palabra la conocemos en términos de iglesia, pero no es tan común en la calle que la gente ande proclamando. Pero en ese entonces la palabra proclamar se presentaba en carteles, como cuando un magistrado proclamaba el hecho de que había hecho alguna ejecución legal o que ya había sido llevada a cabo, ellos presentaban. Hoy nosotros vemos esas proclamaciones, no sé cómo la llaman acá en Colombia, en Venezuela la llaman Gaceta Oficial, que sale como una proclamación del presidente oficialmente, y cuando hay una Gaceta Oficial, eso debe cumplirse. Ese era el tipo de proclamación que se conocía, por eso el apóstol Pablo le habla a ellos en estos términos y con estas palabras. El apóstol Pablo prosigue su metáfora acerca del mal de ojo, no el que ustedes conocen hoy en día como el mal de ojo, sino donde ponen mal el ojo realmente, que no era en Cristo, y lo hacen como para prevenir tal daño. Lo que yo le explicaba hace un momento, ellos colocaban algo en su casa donde ellos pudieran contrarrestar algo que supuestamente les hacían a ellos o que les caían mal. Hoy nosotros los conocemos como las malas vibras, y ellos tenían algo donde ver dentro de sus casas como una tablilla, y el apóstol Pablo le hace mención a eso porque era normal entre ellos los supuestos encantamientos, y realmente sucedía de esa manera para que ellos pudieran contrarrestar esas cosas. Y el apóstol Pablo le dice que a pesar de que el hecho de que Cristo había sido crucificado públicamente, y eso nosotros debemos entenderlo hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente todavía hay personas que creen en estas cosas, en las malas vibras, que creen que tienen que ver, incluso hay religiones totalmente adaptadas a esto, que tienen que ver a algo o a alguien, algún objeto como un santo o una santa, para ellos sentirse protegidos. Y realmente en este caso nosotros vemos que está hablando de la falsa enseñanza, de los falsos maestros, pero al mismo tiempo llevaba esa connotación de la cultura en que ellos estaban viviendo. Y el apóstol Pablo le dice eso, o sea, que se dejaron fascinar por los enemigos de la cruz. ¿Por qué por los enemigos de la cruz? Porque realmente los judíos fueron en contra de Jesús y ahora entran dentro de la iglesia y siguen llevando todo eso. En el versículo 2 dice: esto solo quiero saber de ustedes. Le hizo una pregunta clave en eso. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Nada más el apóstol Pablo les estaba preguntando algo sencillo. Si antes con la ley habían recibido el Espíritu Santo, él está preguntando, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el obrar con fe? ¿Por qué creen ustedes que recibieron el Espíritu Santo ellos? Por la fe. ¿Por qué creen ustedes que nosotros recibimos el Espíritu Santo hoy? Por fe, por la gracia del Señor. Y nosotros vemos cómo estos judaizantes de hoy en día quieren llevar a la gente a lo mismo que estos se habían metido. Ahora yo digo, ¿cómo hacen con todos estos versículos tan claros cuando el mismo apóstol Pablo los confrontó en esa época? Porque esto era una secta, y nosotros lo vemos en Hechos,
cuando se levantó también de la secta de los fariseos, habían creído en el Señor. Y ellos estaban imponiéndole a la iglesia que tenían que circuncidarse. Estaban hablando de la salvación por gracia más obras. Y eso fue tremendo. Si usted lee en Hechos 14:15, se va a dar cuenta todo eso que sucedió en ese momento. Y la Biblia lo dice, y tuvieron una confrontación no pequeña. O sea, fue algo grande. Y en el concilio de Jerusalén, en Hechos, llegaron a un acuerdo que no era eso. Porque el apóstol Pedro se levantó y les dijo, ellos recibieron la gracia, recibieron el Espíritu Santo como nosotros, ni siquiera dijo, nosotros lo recibimos como ellos, ni siquiera dijo, ellos lo recibieron como nosotros, sino él puso el ejemplo primero de los gentiles. Y estaba hablando uno que estaba circuncidado, ¿es así o no es así? Estaban hablando judíos circuncidados, pero no se tenía que mezclar una cosa con la otra, ni tener que traer las obras de la ley a este nuevo pacto para poder ser salvos. Y en el versículo 3 le dice, en pregunta, ¿tan necios sois? Hay una versión que les dice, entonces, ¿se han vuelto locos? Imagínense esa pregunta que le hace el apóstol Pablo. ¿Se volvieron locos o qué les está pasando? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo nosotros realmente debemos llevar el Evangelio? ¿Cómo nosotros comenzamos el Evangelio? Por el Espíritu. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros, ¿verdad? Por gracia, dice la palabra de Dios, sois salvos. Y cuando esa gracia llega a nosotros, la palabra nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu y dice que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Entonces comenzamos por el Espíritu. Lo que sucedió igual con la iglesia en Galacia. Comenzaron por el Espíritu y el apóstol Pablo les dijo así, como lo dice aquí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. O sea, lo que realmente el Señor estaba haciendo, ¿sabe por qué? Porque esta era una iglesia que había creído. Esto no era que estaban todavía si creían o no creían, no se convirtieron, no. Una iglesia que quedó fundamentada, quedó llena del Espíritu Santo, quedó convertida, se estaba dejando engañar por los judaizantes. Y habiendo comenzado por el Espíritu, el apóstol Pablo le dice, ¿ahora van a terminar por la carne? ¡Qué necios son! ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? O sea, la gente había luchado, había padecido. Hermanos, pero aquí yo quiero pararme un momento y hacer énfasis en esto. ¿Por qué le sucedió esto a las iglesias en Galacia? ¿Por qué cree usted que sucedió esto en las iglesias en Galacia? Alguien que me diga algo. Ayúdeme. ¿Por qué cree usted que sucedió esto? Ay, me respondieron de allá a la calle, pero no escuché. Pensé que era el hermano Sadrá. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? Porque dejaron la comunión con el Señor. ¿Por qué más? ¿Quién secunda? Hermanos, ciertamente eso tiene mucho que ver, la comunión con el Señor, pero el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios estaba descuidado a tal manera que ese grupo de judaizantes los cautivó con las enseñanzas que traían. Yo vi una iglesia en Venezuela
muy bonita. Me recuerdo que se hizo muy conocida porque en ese lugar antes habían como unas discotecas, después habían pools, billares, juegos de billar, y al final de todo eso llegó y se levantó una iglesia en ese lugar. No con los que jugaban pool ni billar, ni con los que iban a la discoteca, sino alquilaron ese local y se levantó una iglesia muy bonita y una iglesia que iba en crecimiento. Tenían como 60 personas y aquello era bonito. Yo pasaba por el frente cuando iba a la iglesia y los hermanos ahí gozándose. Hermano, les cayó una iglesia del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Y como tenían una buena cantidad de personas, se los llevaron a su iglesia. Supuestamente lo que querían era apoyarlos, ayudarlos para que crecieran, pero ya dejaron hasta de congregarse los domingos, porque los domingos, como tenían aquella cobertura espiritual, tenían que ir a su iglesia principal y a congregarse. No pasó 6 meses cuando esa iglesia la terminaron. ¿Sabes por qué? Por dejarse fascinar, por dejar la comunión con el Señor, por dejar de estar aprendiendo con la palabra de Dios. Eso puede suceder en cualquier iglesia que se descuida en la comunión con Dios. Eso puede suceder con cualquier iglesia que se descuida en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le digan los van a fascinar. ¿Y sabes quiénes son astutos para cautivar y para hechizar como unos brujos? Los judaizantes. Porque ellos llegan y le dicen a usted: explíqueme, por ejemplo, qué es el canto del gallo que menciona la palabra cuando Pedro negó a Jesús. Y usted dice: bueno, nada, pues sencillo, cantó un gallo. No, eso no es. Y empiezan con esas revelaciones nuevas. Y un judaizante me explicaba eso y me decía: el canto del gallo es un momento en el que se levanta el alba. Y le dan una explicación por qué. Y yo le dije: ahora explíqueme usted, ¿en qué cambia la real enseñanza si fue un gallo o si fue el alba que salió en ese momento? O sea, no cambia nada realmente. Pero si nosotros nos dejamos llevar, imagínense los que trabajan con números y la Biblia. Si nosotros nos dejamos fascinar con eso, hermanos, se corre el peligro de que suceda como la iglesia en Galacia. Por eso nosotros debemos mantenernos estudiando la palabra de Dios, por eso nosotros debemos mantenernos en esa comunión con el Señor. En el versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Realmente no tiene nada que ver lo que nosotros hagamos. No tiene nada que ver que venga con ritos. No tiene nada que ver que venga la ley de Moisés ahora para que nosotros, o para que mejor dicho, el Espíritu Santo obre en nosotros. Absolutamente nada. Y no estoy hablando de que el Antiguo Testamento está mal. No, estoy hablando de que la ley de Moisés, el Señor se la dio a un pueblo específico en un tiempo específico. ¿Es así o no es así? Como para nosotros ahora llegar y todo lo que el Señor nos rescató de la misma ley, porque la ley en sí no salva, no salvaba, sino más bien condenaba. Y el Señor nos rescató y ahora nosotros tenemos que venir a ponerle obras a esa salvación que el Señor nos ha dado gratuitamente. Realmente no debe ser así. Por eso le decía, no quiere decir que no estudiemos el Antiguo Testamento. No. Pero lo que nosotros leamos debemos tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque hay un pasaje bíblico paralelo a esto que me llevó al estudio
de este mensaje y era Números 21:9. Y usted sabe qué sucedió cuando eso, que ellos levantaron una serpiente en lo alto. ¿Para qué? Por algo que estaba sucediendo específicamente. E inmediatamente la palabra hace mención de que cuando eran picados por una serpiente venenosa, miraban una serpiente de bronce que el Señor había ordenado que fabricaran y quedaban sanos. Ahí hay una enseñanza específica para que las personas levantaran su mirada hacia el Señor. Y el Señor, después de eso, ordenó que se destruyera esa serpiente. Y no se destruyó en ese momento. Se destruyeron muchos años después, muchos. Y eso quedó dentro de la cultura. Y ellos creían que con tener cosas así podían salir de esas malas vibras, podían salir de cualquier cuestión. Y el Señor, o mejor dicho, el apóstol Pablo les estaba enseñando que para ellos escapar de las influencias malignas de sus adversarios tenían que tener la mirada era puesta en Cristo Jesús, que fue crucificado. Y nosotros hoy en día, hermanos, para nosotros poder escapar realmente de todas estas influencias, de estos adversarios, de todas estas influencias malignas que quieren cautivarnos, y cuando hablo de cautivarnos hablo de la iglesia de Cristo, tenemos que tener la mirada puesta en Jesucristo, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Ese realmente es el mensaje que quería traer en esta noche con respecto a esa enseñanza. No seamos como los de Galacia. No, seamos realmente como el apóstol Pablo estaba enseñándolos a ellos, con la mirada puesta en Cristo. Que no nos fascine cualquier cosa, que no nos fascine el mundo, que no nos llegue a fascinar cualquier falsa doctrina, sino los ojos puestos en Cristo Jesús. Yo hablaba con una persona que decía él que tenía conocimiento bíblico y no lo tenía realmente, y traía puras filosofías a enredarlo con la palabra de Dios, al punto de que él hablaba supuestamente bíblicamente y llegó y me dijo, ¿usted cree que todo está en la Biblia? Ya comenzó a... Y yo, sí, yo creo. Sí, yo creo. Y digo, con usted no se puede hablar. Y yo, no hable más, tranquilo. Realmente a nosotros nadie nos puede mover de esta enseñanza. De esta enseñanza, porque Jesús es la verdad. Y la verdad es la Biblia. Y la Biblia es Jesús. Orémosle al Señor para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en esa esperanza que Él nos llamó. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú ayudándonos para nosotros mantenernos fieles y firmes a ti, a tu palabra, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz, que fue el que resucitó, y por Él tú nos has dado vida eterna, Padre eterno. Rogamos, Señor, para que nos ayude y que ninguno, Señor, caigamos en esta fascinación que cayó la iglesia en Galacia, sino que nosotros seamos, Señor, esos hombres fieles, Señor, delante de ti, Padre eterno, que luchemos y como el apóstol Pablo lo mencionó, Señor, que llegó con su carrera hasta el final, nosotros podamos decir lo mismo, Señor, hasta el final contigo, Padre eterno. Te lo rogamos, oh Dios, y te lo pedimos. Bendice a tu iglesia, fortalécela cada día más. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Vamos a orar para ofrendar. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey, por bendecir nuestras vidas, Señor, por bendecir a cada hermano, Señor. Gracias, amado Dios, porque los alimentos nunca han escaseado, Señor, siempre estarán en nuestros hogares, amado Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amado, quien bendice, Señor, nuestros hogares, quien cuida de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Pasar a ofrendar, hermanos. Hermanito, yo no encuentro lo de la ofrenda y a mí me parecía que yo había echado lo de la ofrenda. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Soberano Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque ella es vida, Señor. Gracias, Señor, porque ese es el manual de convivencia, Señor, para nosotros, amado Rey. Como dice tu palabra, Señor, que seamos fieles a ti, Señor, que no miremos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Padre, que miremos siempre al blanco, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, al perfecto, al dador de la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día serte fiel. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu palabra, Padre, a atesorarla en nuestro corazón y a vivir en ella, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor, por esa enseñanza preciosa que tú, Señor, le diste a nuestro hermano Marco, Señor, y hoy, Señor, Él la compartió con nosotros, oh Dios. Gracias, gracias, amado Rey. Este resto de semana, Señor, que falta, Señor, seamos nosotros, Señor, oidores cada día de tu palabra y hacedores de ella, Señor. Que descubriñemos tu palabra como tú mandas, Señor, que no la leamos por leerla, Señor, sino que la descubriñemos, Señor, porque ahí, Señor, está toda la verdad, Señor, para nosotros. Ella es la que nos enseña, la que nos corrige, Señor, y la que nos reargulle. Padre, ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, llévanos en paz y en seguridad, Señor, y que el ángel de Jehová campe a nuestro alrededor, como dice tu palabra, oh Dios. Que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.